es lo que tú traes para vender? ¿Qué es lo que tú traes para vender? ¿Qué es lo que tú traes para vender? Como podemos ver, Coclé es una provincia del centro del país, de nuestro país Panamá, denominado ombligo del mundo. Su capital es Penonomé. Contamos en nuestra provincia coclesana con una diversidad de bailes como danzas, cumbias, tamboritos y sus diferentes vestuarios folclóricos, esencia de nuestras tradiciones. Se cultiva la caña de azúcar y la sal. Esconde paisajes como el de la India dormida en el Valle de Antón y los Picachos en Olá. Es la cuna del sombrero pintado y la piedra del jabón. Somos joya colonial del litoral pacífico americano donde reposan grandes hallazgos arqueológicos. Casualmente, el fin de semana pasado, del 20 de mayo, cumplimos en Natá, nuestro distrito colonial, 500 años de fundación, una fiesta muy exitosa. Continuamos. Antes de entrar a lo que es la etnia negra de la cultura de la cual le vamos a hablar, debemos tener presente ciertos términos, como afrodescendiente, que es la persona de origen africano que vive en las Américas y en todas las zonas de dispersión africana debido a la esclavitud. Otro término que debemos conocer es el afrontillano. Son los inmigrantes, siguiendo el modelo racial de sus países originarios, como Haití, Barbados, Jamaica, basados en la negritud. Continuamos. Nos viene la terminología de afrocoloniales, el producto del mestizaje racial identificados con la nacionalidad panameña. El negro. El negro es la persona que llegó a América debido al comercio de millones de africanos, cuyo traslado al continente se dio en los siglos XVI y XIX. Vemos ahora que es el sambo. Sambo es la persona nacida del mestizaje de un negro con un indígena. Y por último tenemos el mulato, que es la persona cuyos padres son blancos y otro un negro. Todo esto se debe a las epidemias que los indígenas de América tenían y eran pocos indígenas en ese entonces. Por eso los españoles decidieron traer esclavos africanos para las labores domésticas en América, tareas en plantaciones y funciones como los pajes, que eran las funciones en caso de los niños y niñas. Al establecerse poblados como Natá, donde se da un dominio de colonos que tenían una potencia sobre las propiedades encomendadas, teniendo derecho a ciertas cantidades de esclavos y a indígenas locales. De ahí proviene la influencia del negro en Coclé, que inicia. El negro, que inicia con la colonización post-población. El negro mantenía siempre esa conexión legada al amo, debido a que cuando se da el hecho de las primeras encomiendas, se forman las fincas y el colono dejaba siempre a cargo de su finca un capataz, y este capataz era un negro. En 1522, año que se fundó Natá de los Caballeros, un 20 de mayo. En esta época, los colonos poseían fincas en las cuales vivían los negros. Carlos V ordena que los colonos vivieran en sus fincas para poder restar presencia a los indígenas y marcar territorio. Esto da origen a establecer la población de Natá.
Posteriormente se da el dominio del cacicazgo de Parizá, que hoy día es Parizá, que hoy día es Parita, donde se establecen una gran cantidad de negros. Si observamos el avance de la colonización a otras áreas, tocamos este punto de Parizá, de Parita y Herrera, porque antes no existía Coclé, antes éramos una masa, una provincia más grande. Así que todas estas comunidades pertenecían a Veraguas en su tiempo. En Parizá, por ejemplo, en el norte de Herrera y Los Santos, la presencia del hombre negro es nula. Asimismo, avanzamos hacia Santiago de los Caballeros, donde establecieron dominio los colonos. Para esos momentos, los negros empiezan a radicarse y rebelarse. Se quedan trabajando en los arrozales que se afincaron en las riberas del río Santa María. Después de esto viene la otra provincia, que es Antón. Un poquito atrás. Antón. Surge Antón como poblado de embarque y finca productora de ganado, estableciéndose entre Antón y Ruihato las grandes haciendas ganaderas, siendo Ruihato el lugar que para poder pasar para Panamá se debía atravesar río Antón, que en el verano se transitaba a pies y en el invierno era difícil poderlo hacer y llevar las reses hacia Panamá, y para eso se utilizan las cadenas de negros. Los negros trasladaban el ganado en embarcaciones livianas y muchas veces en sus hombros, guiados por el mayoral, saliendo a las 4 de la tarde, caminando toda la noche y llegando a su destino a las 4 de la mañana. De allí entonces nos sale la teoría de que la carne cargada por el negro tenía el saoco, el sabor del negro, pero en realidad no era más que la carne macerada por el calor del cuerpo de quien cargaba la carne. La historia cuenta que los esclavos cargaban la carne en sus hombros, la carne cuyo destino era Castilla de Oro, donde se afincaba la ciudad de Panamá. Vamos a la gastronomía. Los aportes gastronómicos son muchos, ya que se da en las costas con la preparación del pescado y los patacones, plato tradicional de nuestra región coclesana. Seguimos. Las viviendas. En Coclé se da una situación muy particular con el uso de la penca de coco en el techo de los ranchos. No era usanza indígena, es considerado un aporte de la etnia negra, porque los ranchos de los indígenas nuestros, la copa era confeccionada con paja peluda. Sin embargo, cuando se establecieron los primeros bahíos negros en el área de la costa de Coclé, eran común ver esos negros y marrones que escapaban de la esclavitud, viviendo en las islas o costas. Allí fue donde se implementó el uso de la penca de coco en sus viviendas. Nuestra cultura. El aporte musical se destaca con el uso del tambor. Coclé tiene la cadencia del tambor antonero, que es muy particular y es herencia propia del negro. Tanto es así que la campana, o sea, el almirez, que se usa en el tambor de Antón, se utilizaba para llamar a los negros esclavos cuando era la hora de la comida. El negro, por característica, no es considerado como hombres de trabajo forzoso, son más bien de trabajos no tan fuertes. Otra generación de negros en Coclé viene con la construcción de la base militar de Ruihato. Los negros coloniales que existían eran muy pocos. El crecimiento se da cuando los Estados Unidos contratan los hijos de los constructores del canal y se establecen en Ruihato. Este nuevo grupo de trabajadores se emparentan con las extranjeras que fueron contratadas como servidoras sexuales en campos o sitios de entretenimiento de las bases militares.
Estas mujeres se convierten en madres de familia, dando origen a hombres y mujeres dignos con estudios que han logrado hoy día la superación profesional y el fortalecimiento de nuestra sociedad coclesana. La economía de nuestra provincia se fortalece en 1911 con la creación del Ingenio Santa Rosa en el Roble de Agua Dulce, empresa dedicada a la cosecha de la caña. Para tales fines hubo una alta mano de obra de trabajadores afrodescendientes de nuestro Panamá, que ofrecieron sus servicios para la producción del azúcar que endulza a Panamá y el mundo. Queremos dar un agradecimiento a nuestra ilustradora del tema este que le estamos conversando hoy, de la presencia del negro en Coclé, a la licenciada María Elena Almengor. Muchas gracias y ha sido un placer haber podido compartir con ustedes esta nueva aventura que me ha tocado vivir de transmitirle algo de mi provincia coclesana. Estamos a la orden para cualquier pregunta. Gracias, licenciado Delgado. Bueno, al final pues vamos a tener algunas preguntitas, ¿verdad? Una vez más, bienvenidos a todos mis estudiantes, profesores, parte, ¿verdad?, que pertenecen a UNICIT, nuestra alma mater. Y en estos momentos voy a presentar a el licenciado Daniel Castel, quien, bueno, es un señor que obviamente ha trabajado muy duro, trabaja muy fuerte, ha obtenido muchos méritos pues en desarrollo de su carrera, y en este momento le dé un poco de su trayectoria. Él es un coach y mentor de liderazgo de la vida empresarial, certificado como coach en programación neurolingüística, a la vez es DISC, coaching de vida, con design thinking, liderazgo avanzado y psicología del deporte para el desarrollo de atletas y liderazgo avanzado. Tiene 23 años de experiencia en lo que es seguridad bancaria, un toque importante dentro de lo que es la formación de su segunda carrera, por decirlo así, ya que esto le trae otro tipo de perspectiva dentro de las diferentes facetas que tiene, como obviamente banquero, luego como trabajando en neurolingüístico y a la vez siendo un coach de vida para atletas y para muchas personas. Damos la bienvenida a nuestro amigo Daniel Castel. Gracias, los micrófonos son tuyos. Sí, muy buenas noches a todas las personas que están conectadas. Gracias, Rigoberto, por tan amable presentación. Sí, en este caso, mi presentación de hoy es para compartir un poco acerca de lo que es el liderazgo, un poco de lo que desarrollo en mi carrera a nivel empresarial y a nivel personal. ¿Qué realmente es el liderazgo? Pero no enfocarnos solamente en el liderazgo a nivel empresarial, sino cómo nosotros podemos ser mejores líderes en nuestras propias vidas. ¿Y esto por qué? Porque el liderazgo primeramente es personal para luego ser corporativo. Y uno de los grandes temas que ocurre a nivel de liderazgo es que el enfoque mayoritario está en cómo yo puedo ser un mejor líder a nivel empresarial. Para esto me trae 3 problemas fundamentales que he podido experimentar en 23 años de carrera en temas de liderazgo. Y es uno, que es un concepto conocido. Tú le preguntas a cualquier persona qué es liderazgo y las personas generalmente te pueden decir qué es el liderazgo, pero no es un concepto realmente vivido, porque el liderazgo se experimenta realmente con la vida, no desde la posición. El segundo problema que he podido ver o que hemos podido detectar en tema de liderazgo es que ha sido reducido a un proceso, ha sido reducido a una certificación, ha sido reducido a una capacitación o a un saco que me quito cuando salgo de la oficina y me pongo cuando llego a la oficina. Pero el liderazgo es mucho más profundo y mucho más amplio, y cuando nosotros podemos entender realmente el concepto de liderazgo y podemos llegar a vivirlo, entonces podemos convertirnos en ese líder que saca lo mejor de su equipo, en ese líder que se conoce, ¿verdad?
Y el tercer factor que hemos podido ver, o el tercer problema que hemos podido ver a nivel de liderazgo, es que se fundamenta en el mando. ¿Y cómo digo que se fundamenta en el mando? Es que muchas personas son colocadas en posiciones de liderazgo por su buen desempeño, pero no son capacitadas en lo que es un verdadero liderazgo. Ahora, cuando yo busco experimentar el liderazgo desde la posición, desde el conocimiento del concepto o desde una certificación, un curso que tomo de liderazgo, pero yo mismo en mi vida no me autolidero, entonces no puedo convertirme en ese líder que mi equipo necesita, en ese líder que mi familia necesita, en ese líder que yo necesito para poder salir adelante, ¿verdad? Así que antes de eso es explicar realmente qué es el liderazgo. Y el liderazgo básicamente es la influencia, ¿verdad? Es la influencia que nosotros podamos tener por sobre otra persona para lograr los objetivos deseados, es identificar, crear y asignar oportunidades para que las personas y las empresas crezcan. Pero ¿cómo yo puedo asignar oportunidades? ¿Cómo yo puedo influenciar en la vida de otras personas? ¿Cómo puedo influenciar en mi propio equipo de trabajo si yo no hago eso conmigo? Si yo no logro influenciarme. Entonces, cuando yo me empiezo a hacer preguntas, cuando me empiezo a hacer preguntas más profundas como ¿en qué áreas de mi vida debo crecer? ¿Qué hábitos debo desarrollar? ¿En qué área debo convertirme en un mejor líder? Entonces empiezo a darme cuenta que el liderazgo tiene que ver mucho más con el ser y menos con el hacer, que es realmente donde ha estado el enfoque hoy en día. Y cuando vemos ese enfoque, podemos darnos cuenta dónde están los grandes vacíos, dónde están las grandes penurias, por llamarlo así, que pasan algunas empresas, algunos sufrimientos que podemos ver, colaboradores que dicen, ¿sabes qué? Es que no me hallo en este lugar, es que mi jefe no me escucha, es que la persona que está a cargo de este área no me presta atención. Pero es que ese es un reflejo de la falta de autoliderazgo. Por ende, el mayor enfoque o el principal enfoque que cada persona debe tener para poder mejorar en sus finanzas, para poder ser un mejor padre, para poder ser un mejor esposo, para poder ser un mejor profesor, para poder ser un mejor colaborador, es trabajar en el ser, trabajar en el propio autoliderazgo. Así que si yo digo que el liderazgo es la influencia, es asignar oportunidades, ¿verdad? Es identificar y crear espacios para el desarrollo de una persona y para el desarrollo de una empresa, entonces yo debo preguntarme a mí en qué área yo debo crecer. ¿Cómo yo puedo llevar esa misma influencia dentro de mí para poder yo seguir creciendo como ser humano? ¿Por qué? Porque sin crecimiento, desarrollo y superación personal, no hay forma de que exista un mejor liderazgo. Porque el liderazgo no es como una pancarta, una descripción que está en un puesto y tú digas, bueno, esta es la descripción del puesto, esto me convierte en un gran líder. Pero si yo mismo no trabajo en ese crecimiento, y debemos entender también que el crecimiento no es algo que se da por amor al arte, es que debemos ser intencionales en el crecimiento y en el desarrollo personal. Y cuando somos intencionales en eso, todo lo demás surge. De manera automática surge el liderazgo porque trabajo desde un propósito. Cuando nosotros vemos los líderes más influyentes del mundo, y cuando hablo de los líderes más influyentes, fueron los que causaron transformación en el mundo. Estamos hablando de los Mandela, estamos hablando de los Steve Biko, estamos hablando de los Martin Luther King. Cuando estamos hablando de esos líderes, hoy nosotros los llamamos líderes. Pero estas eran personas que vivían por un propósito que los superaba. Y uno de los mantras que yo tengo, que comparto con las personas cuando hablo acerca de este tema de liderazgo, es que tú no necesitas un título para ser un líder. Tú necesitas un propósito. Y la pregunta más grande aquí para todos los panelistas es, ¿conoces cuál es tu propósito? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus destrezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Y cómo puedes empaquetar todo esto para tu crecimiento y desarrollo personal y para vivir con propósito y para vivir para algo más grande que tú? Y cuando eso logra ser realizado, de manera automática puedes influenciar de una manera más profunda en la vida de las personas, llevando tu liderazgo y llevando a las personas a que trasciendan.
Y cuando hablo de trascender, no solamente me lleva al punto, bueno, ¿qué significa trascender? Es poder ver tu vida y entender tu vida, tu posición, tu liderazgo, tus acciones, tu trabajo, más allá de lo que hoy vives. Quizás la persona que de la limpieza en estos que pasan y recogen la basura en las calles, bueno, dirán, bueno, es que mi trabajo es recoger basura. No, ese es el punto superficial. Pero cuando se vive de un propósito, cuando se logra entender, dice, no, es que mi trabajo es mucho más profundo. ¿Qué ocurre qué ocurre con el trabajo que yo hago? Eso se llama trascender. Y cuando tienen un líder que puede compartir este tipo de experiencias con las demás personas bajo su mando, todo el ambiente laboral, todo el ambiente corporativo cambia. Pero la única forma de llegar a eso es cuando esa misma persona ha comprendido, ha entendido y ha podido descubrir cuál es su propósito. Entonces, hoy en día, lo que se debe compartir, lo que se debe aprender acerca del liderazgo tiene que ver con el propio ser y es hacernos esas preguntas. ¿Yo qué puedo hacer más? ¿Yo qué puedo hacer menos? ¿Y yo qué puedo hacer diferente para convertirme en ese líder que mi equipo necesita? Nunca se trata del equipo, nunca se trata de las otras personas en el equipo. Siempre se trata de mí. Y eso me hace tomar responsabilidad y no dar culpabilidad. Cuando me hago responsable de mis acciones, de todo, entonces puedo potenciarme a ese líder que se necesita. Y es algo que es necesario en las empresas. Es algo que es necesario en la vida personal. Porque todo sube o todo cae o todo se fundamenta en el liderazgo. Porque si la vida no se fundamenta en el liderazgo, si el liderazgo no tiene un propósito, corre el riesgo de desvanecer. Y para finalizar este espacio, la pregunta que tengo, para que se queden con esto y puedan meditarlo en las noches y los días y con gusto puedo responder las consultas que tengan en cuanto a esto, es, ¿conoces cuál es tu propósito? ¿Conoces para qué estás aquí? ¿Y cómo puedes utilizar ese conocimiento para convertirte en ese líder que tu vida personal necesita para el manejo de tus finanzas y todo lo demás, y para de esa manera poder expandir y compartir esta información con las personas a tu alrededor, ya sea con tus estudiantes o ya sea para el grupo de personas que están bajo tu mando? Y finalizo como me gusta finalizar siempre: vive con propósito, vive con pasión, vive para algo más grande que tú. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Además, no nos comentaste de tu nuevo libro. Me gustaría que tomaras, aunque sea 2 minutitos, para hablarnos de tu nuevo libro. Es el segundo libro que, Detrás de una sonrisa, de Daniel Castel, está, bueno, obviamente ya estoy en proceso de obtenerlo y deseo que también él lo comunique como panameño, como parte de un engranaje que hay que esforzarse y obviamente desarrollarse, porque UNICIT nos brinda todas estas cosas, pero personas como Castel, personas como el señor Delgado, el licenciado Delgado, y todos los que estamos aquí estamos buscando esa oportunidad, desarrollar el talento para encontrar el propósito y seguir adelante. Compártenos. Sí, mi primer libro salió en el 2019, que se llama Donde existe un camino, y tiene que ver estrictamente con el desarrollo personal. ¿Cómo tú te puedes continuar desarrollando como persona? ¿Cómo puedes alcanzar las metas que deseas? ¿Verdad? Y si existe el deseo, existe el camino. Pero entre el deseo y el camino hay algo que se llama reto. Y cuando yo veo las cosas desde el reto, puedo crear estrategias, planes para cumplir con eso. Una de las cosas que yo digo, que el dinero no es un problema. El problema es la creación de ideas para la obtención del dinero. Y así pasa con todo. Esos son los retos. Y próximamente va a estar en librerías El Hombre de la Mancha, en las tiendas, mi segundo libro, que se llama Trasciende: Principios de Vida y Liderazgo que Impactan, ¿verdad? Es un libro que te habla cómo convertirte en mejor líder, la importancia de que las empresas funcionen o expandan su liderazgo desde el propósito. ¿Cómo puedes descubrir tu propósito de vida? Eso que te apasiona. ¿Y cómo puedes trabajar en algo que dice el propósito no se jubila, ¿verdad? Y eso te potencia realmente a convertirte en ese líder. Así que ese es el segundo libro que
que he sacado está próximo a llegar a las tiendas, está disponible ya en Amazon, en Kindle y en la versión paperback, pero está por llegar a Panamá en aproximadamente 30 días. Trasciende se llama el libro. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ahora tenemos el momento de las preguntas, pero antes me gustaría recordarles que tenemos aquí una forma para que nos las lleguen, nos las llenen y nos digan qué tan satisfechos están con el tema. Y si tienes temas para proponer, me puedes contactar o me escribes o me escribes a mi correo rigoberto.ortega@unicid.net o a la profesora Mónica Gamboa, entre otros profesores que son aquí exitosos y personas de mucha trayectoria en este tipo de ámbito. Ahora bien, después que nos llenan la forma, o que mientras las están llenando, estamos listos para las preguntas, licenciado Delgado. Abrimos entonces el espacio a las preguntas, tanto para el licenciado Delgado como para el licenciado Castel. La forma de hacer las preguntas puede ser levantando su mano o escribiéndolas aquí en el chat. Se las haremos directamente a nuestros panelistas. Bueno, voy a hacer la primera. Buenas noches. Ok, darle, empiece usted. Sí, quería hacerle una consulta al licenciado Carlos con el tema de nuestra provincia Cocle. Si él consideraba que actualmente los coclesanos han estado pues llevando toda la cultura, o sea, se ha mantenido pues la cultura en estos días y pues sobre la fundación de Nata, quería saber si se hizo como en todos los años o por la pandemia hubo pues ciertas restricciones. Gracias. Gracias. Sí, Cocle ha mantenido... Un momento. Cocle ha mantenido el área cultural con sus 6 festivales que tiene en la provincia. Vamos de acá del área de Herrera hacia Panamá. Tenemos el Festival Nacional de la Caña de Azúcar, un festival de la tierra, que es uno de los rubros más importantes que tiene nuestra provincia. Posteriormente, tenemos el Festival de la Carreta en Capellanía de Natá, que es un festival en honor al trabajo del hombre del campo. Seguimos con el Festival del Sombrero Pintado. Como sabemos todos, la UNESCO nos tiene como, es el primer, el sombrero pintado es declarado Patrimonio de la Humanidad, no por el sombrero, sino por la materia prima y la confección. Así que es otra parte cultural en Cocle que es muy importante. Nos vamos a Penonomé, al área de Penonomé, y tenemos 2 festivales. El Festival del Tambor, el toque, la cumbia, el toque del tambor, perdón. Y tenemos el Festival Nacional del Cucúa, que es símbolo también es de algo de la parte laboral del hombre campesino, porque se hace homenaje a la corteza del árbol cucúa. Y cerramos con, siento yo que el festival más insigne, que es un homenaje al tambor, un homenaje al canto, un homenaje al almirez. Como les dije antes en la presentación, el almirez o campanita era la que usaban para llamar al negro a comer su guacho. Así que vemos muy marcada que sí tenemos raíces mantenemos nuestras raíces coclesanas en esas diversas actividades culturales. Con relación a Natá, Natá cumplió el 20 de mayo de 2022 sus 500 años. Su valor más importante dentro de Natá fue la inauguración del museo, que está en la iglesia
colonial de Santiago Apóstol. La primera iglesia que se dio en Natá. Las festividades fueron diferentes este año debido a la pandemia, sí es verdad, pero se trataron de cumplir con todas y cada uno de los puntos o de las actividades que se realizan durante esta fiesta. Y otra parte muy importante en Coclé es que nosotros tenemos el Parque Arqueológico del Caño. También se denomina como nos denominamos como el Gran Coclé. Los invito a participar y que vengan a nuestra provincia coclesana a las diferentes actividades, porque Coclé tiene un sinnúmero, un arcoíris de actividades culturales. Por ejemplo, también podemos mencionar dentro de la cultura los tambores. Tenemos 3 regiones de tambores. En Antón, la región del tambor, 4 tambores, tambor, pujador, repicador y caja, y utilizamos el almirez. En Penonomé tenemos los 4 tambores también, pero utilizamos el triángulo. Y si nos vamos al área de Aguadulce, el área de Aguadulce es santeñizada, porque utiliza 3 tambores, un repujador, un repicador y una caja. Y el tambor es más movido. Allá en el área de Penonomé y Antón es un tambor más romántico. Así que sí consideramos pues que Coclé mantiene sus tradiciones bien ahincadas. Profesor. Tu participación. Profesor, el micrófono lo tiene silenciado. Oh, me equivoqué. Ok, gracias, Batista. Sí, nuestro siguiente tema va a ser precisamente hablar sobre los tambores que tenemos en La Pintada, que fue el grupo que entrevisté. Así que muchas gracias. Nuevamente a unas personas que entraron tarde. Tengo un invitado de Estados Unidos, el Dr. Gitomer. Welcome to our webinar. Thank you so much for your participation. Sí, ¿otra pregunta? Yo, profesor Jorge Vergara. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Perfecto. Tengo una pregunta para el licenciado Daniel. ¿Cómo no? En mi trabajo actualmente contamos con un supervisor de origen indígena. Él actualmente no tiene lo que es la habilidad oratoria y en lo que era reuniones diarias tiene muchísimos problemas a la hora de comunicarse con todos los trabajadores. Eso se lo ha notado bastante. Y para empeorar las cosas, contamos con unos trabajadores que son un poco groseros, lo ignoran. Él está explicando sobre algo del trabajo del día y están haciendo reunión entre reuniones, están conversando atrás que no le interesan. Y la hora que se realizan las asignaciones, todo el mundo hace lo que quiere y tiene ese pequeño problema en el trabajo. ¿Cómo usted opinaría cómo podría él mejorar en el ámbito del liderazgo? Porque en lo personal, a mí me parece un buen líder, simplemente el problema es su habilidad oratoria. Y los compañeros que sí lo escuchamos y le prestamos atención y tratamos de comunicarnos abiertamente con él, hemos notado cómo se preocupa por nosotros y siempre trata de ayudarnos en todo lo posible. ¿Cómo? Está silenciado, licenciado. Gracias. Gracias, Jorge. Aquí veo 2 temas. Me dice que los que lo escuchan entienden que es un buen líder, ¿verdad? No obstante, hay personas que no lo escuchan, que lo ignoran, que son groseros. ¿Crees que eso tenga que ver con la manera en cómo él se comunica o tenga que ver con que esas mismas personas son así? Porque lo que pueden estar haciendo esas personas es colocar su comportamiento en base a cómo se comunica una persona. Pero eso no tiene que ver con otra persona. Tiene que ver con ellos mismos, ciertamente, como todas las personas. Él debe trabajar en un proceso de desarrollo personal. ¿Cómo puedo, más que comunicarme, conectar de mejor forma? ¿Cómo puedo influenciar en esas personas? Pero hay algo importante que mencionar, y es que existe la posibilidad de que estas personas ya sean así por alguna razón que no juzgo. Entonces, aquí hay 2 trabajos por separado. Uno, que ciertamente él como líder tiene que seguir creciendo en su comunicación y toda esta parte que es la parte blanda, pero también hay una parte que es más importante, es este grupo de personas
cómo se les puede hacer responsable de la escucha activa, de la presta atención, del tema de respeto. Me explico. Entonces, es trabajar también en este grupo de personas para que entiendan de qué se trata el liderazgo, cuál es la posición del liderazgo. Porque bien es cierto, la persona no se comunica de la mejor forma según las expectativas de ellos. Nosotros, tomando en cuenta que decimos que no se comunica bien conforme a nuestras expectativas, porque si yo digo que algo no está bien, lo estoy comparando con algo más. Ahora, este grupo de personas no está respetando, no está escuchando, no está haciendo esto con esta persona, y créeme, puede estar 100% seguro que no tenga nada, que no tiene nada que ver con cómo esa persona se comporta. Tiene que ver con una percepción que ellos tengan de esa persona. O sea, hay que ver cuál es el rendimiento de este grupo de personas, cómo se comportan ellos en general en la empresa, qué necesitan, en qué áreas necesitan ellos crecer de su vida, para entonces comprender de qué se trata el liderazgo y no plantearlo en que ellos se comportan de esta forma porque esta persona habla de esta manera o no tiene una mejor comunicación, porque hay un grupo que sí lo escucha, hay un grupo que sí le hace caso, hay un grupo que le presta atención, hay un grupo que está dispuesto y que entiende que él se preocupa por ellos. Entonces, esto no es un tema de masas, es un tema de que hay un grupo de personas dispuestos más allá de que ciertamente todos debemos crecer en algunas áreas de nuestro liderazgo, para hay otro grupo de personas que no. Entonces, más que voltear la mirada y decir, bueno, tenemos este supervisor que tiene este problema, o sea, como él tiene este problema, yo simplemente no le hago caso. Es un tema de percepción que hay que trabajarlo con este otro grupo de personas también por separado. Me dices si contesté tu pregunta claramente. Es como usted dice, porque se ha visto casos en los que otros supervisores, cuando le encargan el mismo grupo, no se ve ese problema. No afecta en nada, y no los que se la pasan faltando el respeto y actuando groseramente prestan atención. Por eso que mencionaba una habilidad oratoria. Mira, gracias por... Perdón, continúa. También disculpe. No. Él no se le comprende muy bien el español. Ok. Está aprendiendo, trata de mejorar siempre. Ok. Y habla bastante con el grupo que lo escuchamos, o sea, nos trata de explicar a cada rato cosas, habla bastante con nosotros para él mejorar también. Claro. Ok, mira lo interesante, Jorge. Le ponen otro supervisor a este otro grupo de personas y a él, y a este grupo de supervisores sí le hace caso. No son groseros con ellos, con esa persona. Es una pregunta. Jorge. ¿Me repite, disculpe, que no le comprendí, que se cortó este grupo de personas que falta el respeto, que no escuchan a este supervisor, cuando le ponen otro supervisor que se puede comunicar con ellos en español, en castellano, a estas personas no le faltan el respeto. No. Okay. Con falta de respeto, sí, es correcto. No le falta el respeto, se escucha claramente y participa activamente en lo que es la reunión. Ok, mira, puedo entender el tema de que se dificulte el lenguaje, pero ¿qué tiene que ver eso con la falta de respeto? Te comparto un poco de qué es lo que ocurre. Hay un tema de idiosincrasia. Existe la posibilidad de que este otro supervisor lidere desde el mando, lidere desde el poder, lidere desde la autoridad. Entonces, si alguien lidera desde el mando, desde el poder, desde la autoridad, desde este límite no te lo compro, esto no te lo soporto, esto no te lo aguanto, si esto pasa, estas son las consecuencias que van a ocurrir. Entonces, este grupo de personas simplemente dicen, mejor no hacemos esto, mejor no hacemos aquello, y simplemente me mantengo en un comportamiento. Esto nuevamente te habla de las personas y no del líder que todavía está aprendiendo el idioma. ¿Por qué? Porque aquí puedes ver la capacidad de escoger. Ellos con una persona han escogido comportarse de una forma y con otra persona han escogido voluntariamente comportarse de otra. ¿Por qué? Porque tienen una percepción o porque dicen, ¿sabes qué? A esta persona la puedo dominar o le puedo gritar o le puedo hablar de cierta forma y punto, a mí no me interesa. Pero a este otro, ya sea por el mando, por el poder, por la autoridad que la persona pueda tener, entonces ellos se escogen pensando que con esta persona no van a tener mayores consecuencias que con esta persona. Entonces, esta persona que debe mejorar en
en el español, debe aprenderlo, debe trabajar en su capacidad como líder, entendiendo que hay metas que cumplir y que muchas veces también tienes que ser autoritario dentro del liderazgo. Tiene que crecer en esta parte, pero el enfoque con las personas es lo más importante. ¿Por qué? Porque ellos lo que están es, más que aceptando la responsabilidad, están culpando y dicen, bueno, yo me comporto de esta forma por él, pero con este me comporto bien. Entonces puedes ver aquí los dos escenarios. Que este mismo grupo de personas ha decidido voluntariamente comportarse de una forma o de otra. Y la falta de respeto no tiene nada que ver con el líder, tiene que ver con lo que la misma persona es. Aquí también tuve un pequeño error porque se me olvidó mencionar cierta información y que no solamente con la falta voy a interrumpirlos un minuto porque ya estamos llegando a nuestro límite, no queremos tampoco abusar de nuestro Pero muy interesante, público. ¿verdad? Muy interesante. Sí, Estamos súper emocionados de ver la actividad que tenemos. Les agradecemos muchísimo su interés. Voy a hacer un pequeño comercial. Vamos a hacer 2 últimas preguntas para no abusar de nuestros panelistas y del tiempo de todos los presentes. Exacto. Y como les digo, estamos en este entorno alrededor de 70 personas conectadas en este momento y solamente 20 personas me han contestado la encuesta. Para poder mantener este tipo de eventos, para nosotros es muy importante, pero muy, muy, muy importante si ustedes nos regalan 2 minutitos para llenar esa encuesta. Les agradecemos muchísimo. Y vamos entonces con las 2 últimas preguntas, como siempre, para cerrar este tema muy emocionante, ya que estamos aquí hoy celebrando en especial y conmemorando a nuestra etnia negra. Nuestra etnia negra, más allá del color bonito del traje, ¿verdad? Más allá de lo que representa esta simbología y este atuendo hermoso que tiene nuestra etnia negra, vemos cómo definitivamente tenemos en representación de la etnia folcloristas, personas como el doctor Castel, que se han destacado a nivel de todo lo que es escribir libros, bueno, la verdad que estamos orgullosísimos de todas las representaciones que tenemos al ver que, al igual que el resto de la población, logramos salir adelante, ¿verdad? Profesora Gamboa, necesitamos nuevamente el link de la encuesta. Acaban de anotar aquí que no necesitamos. Claro, por supuesto. Gracias. Está aquí más arriba, pero se lo las dos otras preguntas, mis estudiantes de lunes y viernes. Ahí tenemos el contacto del licenciado Castel para que vayan a su página también. Y obviamente tendremos invitado de nuevo al licenciado Castillo en nuestra próxima. Ya les avisaremos. Gracias, profesora Gamboa. Sí, les tenemos una primicia. Estamos tratando de que mensualmente tengamos algún tipo de encuentro cultural relacionado con el arte, vinculado a la tecnología, y ya estamos preparando nuestro evento del mes de junio con el profesor Rigoberto. 2 preguntitas, 3 preguntitas. Mi pregunta era, Daniel, ¿cómo descubro mi propósito? ¿Cuándo me doy cuenta del propósito, de este talento? No sé si sea muy difícil o rapidito la contestación. Sí, bueno, básicamente es un proceso, ¿verdad?, de autodescubrimiento. Hay que viajar adentro de nosotros y hacer algunas preguntas básicas. ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Es eso donde paso la mayor parte del tiempo y más satisfacción. ¿Cuál es mi talento? ¿Y cómo yo puedo utilizar ese talento para servir a las demás personas? ¿Qué es lo que verdaderamente me apasiona? ¿Qué hace que el tiempo se me vaya? ¿Qué es esa visión que yo tengo de qué me gustaría hacer en la vida y que realmente me apasiona y me mueve por dentro? Cuando yo empiezo a trabajar en este cúmulo de preguntas, empiezo a darme cuenta, ¿sabes qué? ¿Cuál es mi propósito? Porque básicamente se reduce a la utilización de tus talentos naturales y colocarlos al servicio de las demás personas. El pintor debe pintar, el escritor debe escribir. Ya hay tantos propósitos como personas. Uno de los grandes problemas es que las personas, bueno, cuando no descubren su propósito, entonces se ven en la carrera, como llamamos, de la carrera de las ratas. Me paro todos los días y hago lo mismo y ni siquiera sé realmente qué quiero hacer ni cuál es la visión de mi vida. Es mucho más amplio, digo, lo explico en detalle, pero con gusto puedo tener una sesión completa
acerca de visión y propósito cuando guste. Tengo a Dani Baitía. ¿Quieres hacer una pregunta, Dani? Sí, bueno, más era un comentario. Yo no sé si ya de repente han escuchado una canción bien popular de un grupo que se llama Pink Floyd, que se llama Another Brick in the Wall, que es como esta clase de gente que tiene sus frustraciones en la casa y la llevan a su puesto de trabajo, y como ellos tienen cierto ego de mando, las frustraciones que tienen en la casa llegan y la contagian en el trabajo. Creo que hay algunos temitas como cositas que están pasando a nivel mundial, como la masacre de Texas y estas cosas que de verdad en cierto punto psicológicamente afectan a las demás personas que están bajo ese mando. Entonces, como lo decimos nosotros en panameños, vivimos bajo el yugo o bajo el látigo de nuestros líderes. Sí, ese era mi comentario. Ok. Una última pregunta. Sería muy interesante, doctor Castel, que hiciera un webinar, porque yo creo que la mayoría de los compañeros que estamos aquí reunidos somos prospectos de licenciados, de líderes de en algún momento algún grupo, ¿no? Y saber cuáles son las cualidades de cada uno, porque, por ejemplo, con materias anteriores, creo que con la profesora Miroslava, si no me equivoco, nos enseñaba a ver nuestros defectos y nuestras virtudes, ¿no? Pero siempre sería bueno ir, o sea, conociendo en nuestro lado fuerte en caso de un liderazgo, porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí vamos a ser líderes algún día. Claro. Gracias, Daniel. Y básicamente el tema de liderazgo, desde mi conocimiento, no es algo que se trata per se como una asignatura. ¿Sabes? Si se estudia administración, dentro de la administración se trabaja mucho la administración, pero no se trabaja el liderazgo. Entonces vemos personas saliendo a las empresas y trabajando o entendiendo el liderazgo desde lo que creen que es el liderazgo. Y esto te lo comparto en mi propia experiencia cuando empecé a trabajar en posiciones de liderazgo. Si te comento la cantidad de errores que cometí, y inclusive cuando iba más avanzando en mi carrera, hasta que tú vas aprendiendo. Y es un proceso constante. Y sí, con gusto, que me contacten, que me digan, y yo puedo hacer un webinar completo mucho más amplio, el tema de liderazgo. Licenciado Castel, queda comprometido. Solamente aquí entre usted y yo y el profesor Rigoberto no le contamos a nadie más que usted nos va a apoyar haciendo un tallercito, ¿verdad? Para que más adelante podamos hacer, sería muy interesante. Vamos a hacer una jornada. Me parece excelente que venga esta iniciativa de parte de los estudiantes. Agradecemos muchísimo la participación de todos y el interés que tienen por estas actividades que traemos para ustedes y que preparamos con mucho cariño para todos, porque la idea de estas actividades es podernos expresar, poder tener la oportunidad de seguir creciendo culturalmente y sobre todo la oportunidad de expresarnos, ¿no? De poder compartir en estos pequeños espacios, ya que estamos regresando pues de alguna manera a entornos semipresenciales. Es muy importante hablar de cómo permanecer dentro del liderazgo. No queríamos dejar pasar una fecha tan importante como el día de hoy sin tener en cuenta también, y muchísimas gracias al licenciado Delgado por su participación y por enseñarnos esas cosas que muchas veces nosotros creemos saber por estar, ¿verdad?, en nuestro territorio, por sentirnos panameños, pero que nos hace tanta falta recordar o tanta falta saber, ¿verdad? Así es que bueno, yo realmente estoy muy agradecida con la participación de todos. Como les digo nuevamente, tomémonos 2 minutos para llenar esta pequeñita encuesta. Para nosotros es muy importante, ya que en esa encuesta ustedes van a determinar cómo venimos con los temas que vamos a traer pues en el trayecto del año para que sigamos creciendo en formación. No sé si, profesor Rigoberto, cerramos entonces nuestro webinar. Sí, cerramos el webinar, pero quiero agradecer a todos mis invitados, principalmente al panel de expositores, por su excelente participación. Agradezco a mi gente de UNICIT, mis estudiantes, los de otros profesores, por ese interés
nato que surgió en este momento, y también a personas que invité desde Estados Unidos y localmente otros profesionales de varias empresas, los cuales los estoy acercando a UNICIT para ver si trabajamos, para ver si de hecho creamos alianzas de liderazgo o de otro tipo. Así que muchas gracias. Tenemos a personalidades aquí que han sido mis coach también de UNICIT, y estoy muy contento de verlos, que me ha emocionado mucho. Así es que muchas gracias, bienvenidos siempre, llenen la encuesta, y bueno, de corazón, UNICIT para ustedes. Nos vemos pronto. Ya sabes, Carlos, no te vas a perder. ¿Okay? Chao, Adiel. Gracias. También, gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches para todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, saludos. Buenas noches. Feliz noche a todos. Buenas noches. Para todos. Buenas noches, saludos. Buenas noches, saludos. Feliz noche para todos. Gracias. Les voy a dejar unos minutitos para que Buenas noches a todavía no todos. nos han llenado las encuestitas, así que les estoy dejando y por favor les agradecemos. 2 minutitos después. Buenas noches, que estén muy bien.